La camioneta levantaba polvo en el camino de tierra, cada vuelta del volante despertaba recuerdos que había guardado en algún rincón del alma durante más de 30 años. Él había salido de allí siendo apenas un muchacho con sueños más grandes que el horizonte, y ahora regresaba convertido en un hombre de negocios exitoso, con propiedades que se extendían por miles de hectáreas. Pero en ese momento, manejando por aquellos senderos olvidados, ninguna de sus conquistas parecía importar tanto como volver a pisar la tierra donde sus padres habían sembrado maíz con sus propias manos. El paisaje había cambiado menos de lo que esperaba. Los mismos cerros en la distancia, el mismo aroma a tierra húmeda después de la lluvia matinal, el mismo canto de los pájaros que lo despertaba cuando era niño. Su corazón latía con una mezcla extraña de emoción y melancolía. Había pasado tanto tiempo construyendo un imperio, acumulando riquezas, demostrándole al mundo que aquel niño descalzo podía llegar lejos. Pero ahora, a sus 52 años, después de un divorcio que había dejado cicatrices invisibles y una relación distante con sus propios hijos, sentía la necesidad urgente de reconectarse con algo genuino, algo que le recordara quién había sido antes de convertirse en quien era. La pequeña propiedad apareció al doblar la última curva. Su respiración se detuvo por un instante. La casa, aquella casa donde había crecido, donde su madre preparaba tortillas en el fogón de leña, donde su padre regresaba exhausto después de trabajar desde el amanecer, estaba casi en ruinas. Las paredes de adobe y tapia se desmoronaban en varios lugares, el techo de zinc tenía agujeros evidentes, y la cerca que su padre había construido con tanto orgullo apenas se mantenía en pie. Pero lo que realmente capturó su atención fue la figura frente a la casa. Una mujer joven, quizás de unos 30 años, estaba parada en medio del patio. Llevaba un vestido sencillo, desgastado por el tiempo y el trabajo, y sostenía en sus brazos a un bebé que no tendría más de 7 meses. A su lado, medio escondida detrás de las piernas de su madre, una niña de unos 6 años lo observaba con ojos grandes, llenos de curiosidad y timidez. Él detuvo la camioneta a unos metros de distancia, sin saber muy bien qué hacer. No esperaba encontrar a nadie viviendo allí. Según sus investigaciones, la propiedad había quedado abandonada después de que sus padres fallecieran, uno tras otro, con apenas meses de diferencia. Eso había sido hacía más de 20 años, cuando él estaba ocupado construyendo su imperio en la ciudad, demasiado absorto en sus propios problemas para volver a visitar el lugar que lo había visto crecer. Bajó de la camioneta con movimientos lentos, tratando de no asustar a aquella pequeña familia. La mujer lo miraba con una mezcla de desconfianza y resignación, como si estuviera acostumbrada a que la vida le trajera sorpresas desagradables. El bebé comenzó a llorar suavemente, y ella lo meció con movimientos automáticos, cargados de una ternura que parecía ser lo único que mantenía unido aquel cuadro de abandono. «Buenos días», dijo él, quitándose el sombrero en un gesto de respeto que su padre le había enseñado décadas atrás. Su voz sonó más ronca de lo que pretendía, cargada con emociones que no sabía cómo nombrar. La mujer asintió levemente, sin decir palabra. Sus ojos oscuros lo evaluaban, tratando de determinar si representaba una amenaza o simplemente otro problema más en una vida que parecía estar hecha de ellos. La niña se aferró con más fuerza a las piernas de su madre, y él pudo ver que sus pies descalzos estaban cubiertos de tierra. «Esta tierra», continuó él, mirando alrededor con una mezcla de nostalgia y dolor, «perteneció a mis padres. Yo crecí aquí. Hace muchos años que no venía». La mujer pareció relajarse un poco al escuchar esto, aunque su postura seguía siendo cautelosa. No sabía que tuviera dueño. Respondió finalmente, con una voz suave que contrastaba con la dureza de su situación. «Llegamos hace 3 años. La casa estaba vacía, abandonada. No teníamos otro lugar donde ir». Él asintió, sintiendo un nudo en la garganta. 3 años.
Esta mujer y su pequeña familia habían estado viviendo en condiciones deplorables durante 3 años, en una casa que apenas podía llamarse refugio, mientras él dormía en sábanas de seda en su mansión en la ciudad. La ironía de la situación no se le escapaba. ¿Está sola?, preguntó, aunque la respuesta parecía obvia. No había señales de presencia masculina en los alrededores, ninguna herramienta de trabajo, ningún indicio de que alguien más compartiera aquella lucha diaria por la supervivencia. Ella tardó un momento en responder, como si estuviera decidiendo cuánta verdad podía compartir con un extraño. Sí, dijo finalmente, con una dignidad que parecía incongruente con su situación. Solo estamos nosotras 3. Si quieren conocer cómo esta historia de encuentros inesperados transforma vidas, aquí en el canal Historias Narradas les invito a quedarse hasta el final. Les aseguro que lo que viene los sorprenderá. Y si disfrutan de estas historias que tocan el corazón, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras narraciones. Él se acercó un poco más, observando los detalles que revelaban la difícil realidad de aquella familia. La ropa tendida en un alambre oxidado, las ollas viejas apiladas junto a un fogón improvisado, el pequeño huerto donde crecían algunas plantas que luchaban por sobrevivir en tierra apenas trabajada. Todo hablaba de una batalla constante contra la adversidad, de una madre soltera haciendo lo imposible por mantener a sus hijas con vida. ¿Cómo se llama?, preguntó él, sintiendo que necesitaba humanizar aquel encuentro, convertirlo en algo más que una simple transacción de propiedades. Elena, respondió ella, y por primera vez algo parecido a una sonrisa intentó formarse en sus labios. Ella es Sofía, señaló a la niña que seguía medio escondida, y esta pequeña es Lucía. Mucho gusto, Elena. Yo soy Roberto. Extendió su mano, y después de una breve vacilación, ella la estrechó. Su mano era pequeña pero áspera, marcada por el trabajo duro. Era la mano de alguien que conocía el verdadero significado del esfuerzo. En ese momento, algo cambió en el aire entre ellos. No fue dramático ni evidente, pero Roberto sintió como si una puerta se abriera en algún lugar profundo de su ser. Había venido buscando recuerdos de su infancia, conexión con sus raíces, quizás algo de paz para su alma cansada. No esperaba encontrar esto. Una familia quebrada, una mujer valiente luchando sola, 2 niñas que merecían mucho más de lo que la vida les estaba dando. Escuche, dijo él, tomando una decisión que sorprendería incluso a su propio abogado cuando se enterara. Esta propiedad es mía, es verdad. Pero no vine aquí para echarlas. Vine buscando algo que no sé si puedo explicar. Recuerdo, supongo, una conexión con lo que fui antes de convertirme en quien soy ahora. Elena lo observaba con una mezcla de confusión y esperanza cautelosa. No tengo dinero para pagarle renta, dijo con honestidad brutal. Apenas conseguimos comida para cada día. Pero puedo irme si es lo que quiere. Solo, deme unos días para encontrar otro lugar. No, la interrumpió él, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. No quiero que se vayan. De hecho, hizo una pausa, considerando las palabras que estaban a punto de cambiar ambas sus vidas de formas que aún no podían imaginar. ¿Qué le parecería si reconstruyo esta casa? Una casa nueva, sólida, donde usted y sus hijas puedan vivir con dignidad, sin renta, sin condiciones. Elena lo miró como si acabara de hablar en un idioma extranjero. El bebé había dejado de llorar y ahora lo observaba con curiosidad, sus ojos oscuros brillando con inocencia. Sofía se había atrevido a salir un poco más de su escondite, intrigada por aquel hombre extraño que decía cosas imposibles. ¿Por qué haría eso?, preguntó Elena finalmente, su voz temblando ligeramente. No era desconfianza lo que había en su pregunta, sino genuina incomprensión. En su experiencia, nadie hacía nada sin esperar algo a cambio.
Roberto miró alrededor nuevamente, viendo con otros ojos la tierra que había sido el escenario de su infancia, porque mis padres me enseñaron que la tierra no es solo propiedad, es responsabilidad, porque ellos habrían hecho lo mismo si hubieran encontrado a alguien en necesidad, y porque se detuvo, buscando las palabras correctas. Porque tal vez necesito hacer esto tanto como ustedes necesitan un hogar seguro. La confesión lo sorprendió incluso a él mismo. Era cierto. Después de años construyendo un imperio basado en transacciones frías y decisiones calculadas, después de un matrimonio que se había desmoronado bajo el peso de la ambición y el descuido mutuo, después de convertirse en un extraño para sus propios hijos que ahora vivían con su ex esposa en la ciudad, Roberto sentía un vacío que ninguna cuenta bancaria podía llenar. Elena permaneció en silencio por un largo momento, procesando la oferta. Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero las contuvo con un parpadeo decidido. No sé qué decir, susurró finalmente. No tiene que decir nada ahora, respondió Roberto con suavidad. Solo déjeme hacer esto. Traeré un equipo de construcción la próxima semana. Mientras tanto, sacó su billetera y extrajo varios billetes. Por favor, tome esto. Para comida, para lo que necesiten las niñas. Elena miró el dinero como si fuera un objeto extraño, algo que no sabía si tenía derecho a tocar, pero la realidad de su situación era innegable, y después de una breve lucha interna, extendió su mano libre y aceptó los billetes. Gracias, dijo simplemente, pero en esa única palabra había un océano de gratitud y alivio. Roberto asintió y comenzó a retroceder hacia su camioneta, pero antes de subir se volvió una vez más. Volveré mañana con algunas provisiones y empezaremos a planificar la construcción. Mientras conducía de regreso por aquel camino polvoriento, Roberto se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en él en las últimas horas. Por primera vez en décadas, sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba, algo que sus padres habrían aprobado. No era una transacción comercial ni una jugada estratégica. Era simplemente un ser humano ayudando a otro, y en esa simplicidad había una pureza que había olvidado que podía existir. Esa noche, en su hotel, en el pueblo más cercano, Roberto no pudo dormir. Su mente estaba llena de planes para la nueva casa. No sería una estructura modesta, sería una casa hermosa, con grandes ventanas que dejaran entrar la luz, con un porche amplio donde Elena pudiera sentarse a descansar después de un largo día, con habitaciones espaciosas para las niñas. Tendría agua corriente, electricidad, todo lo que aquella familia merecía, pero que la vida les había negado hasta ahora. Pero mientras planeaba paredes y techos, ventanas y puertas, Roberto se dio cuenta de que estaba pensando en algo más que construcción. Estaba pensando en Elena, en la dignidad con la que llevaba su pobreza, en la ternura con la que sostenía a su bebé, en la forma en que protegía a Sofía con su cuerpo. Había algo en ella que resonaba con algo en él. Una conexión que no podía explicar racionalmente, pero que sentía con certeza absoluta. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo despejado, las mismas estrellas que había observado cuando era niño en aquella misma tierra. Tal vez, pensó, había regresado a casa no solo para encontrar recuerdos, sino para encontrar algo nuevo. Algo que no sabía que estaba buscando hasta que apareció frente a él en la forma de una mujer valiente y dos niñas que necesitaban protección. Al día siguiente, Roberto regresó como había prometido. Su camioneta iba cargada con cajas de comida, mantas nuevas, juguetes para las niñas y ropa que había comprado en el pueblo. Cuando Elena lo vio llegar, había algo diferente en su expresión. La desconfianza había dado paso a algo más suave, más abierto. «No tenía que traer todo esto», dijo ella mientras lo ayudaba a descargar las cajas, con Lucía dormida en un improvisado portabebés que había hecho con una tela.
Sofía observaba todo con ojos maravillados, especialmente cuando Roberto sacó una muñeca nueva para ella. «Lo sé», respondió él con una sonrisa, «pero quería hacerlo». Pasaron la mañana hablando sobre la construcción. Roberto había traído bocetos preliminares de cómo podría verse la nueva casa, y Elena los miraba con una mezcla de asombro e incredulidad. «Es demasiado», seguía diciendo. «Nunca podré pagarle por todo esto». «No estoy pidiendo que me pague», insistió Roberto. «Considérelo un regalo, o mejor aún, considérelo lo que debería haber sido siempre. Mis padres habrían querido que esta tierra sirviera para algo bueno, para ayudar a alguien que lo necesitara». Elena lo miró con una intensidad que lo hizo sentir expuesto, como si ella pudiera ver más allá de sus palabras hacia las motivaciones ocultas que ni él mismo comprendía completamente. «¿Por qué está realmente haciendo esto?», preguntó suavemente. Roberto se tomó su tiempo para responder, buscando honestidad en un lugar donde había aprendido a ser estratégico. «Porque cuando la vi ayer, parada frente a esta casa en ruinas con sus hijas, vi algo que había olvidado que existía. Vi fortaleza real, no la fachada que construimos en los negocios. Vi amor genuino, no el tipo condicionado que conocí en mi matrimonio. Vi esperanza en medio de la desesperación. Y me hizo darme cuenta de que he pasado décadas persiguiendo cosas que no importan, descuidando las que sí». La confesión flotó entre ellos como algo tangible, vulnerable. Elena no respondió inmediatamente, pero cuando lo hizo, su voz llevaba una calidez que no había estado allí antes. «Suena como alguien que ha estado muy solo». «Lo he estado», admitió Roberto, sorprendido por su propia franqueza. «Incluso cuando estaba rodeado de gente. Especialmente entonces». Sofía se acercó tímidamente a Roberto, sosteniendo la muñeca contra su pecho. «Gracias, señor», dijo con una vocecita apenas audible. Era la primera vez que ella le hablaba directamente, y algo en Roberto se derritió ante aquella muestra de confianza. «De nada, pequeña», respondió él, agachándose para quedar a su altura. «¿Cómo vas a llamar a tu muñeca?». Sofía pensó por un momento, muy seria. «Esperanza», dijo finalmente, «porque mamá dice que siempre hay que tener esperanza». Roberto sintió un nudo en la garganta. Miró a Elena, que observaba el intercambio con lágrimas contenidas en los ojos. En ese momento, Roberto supo con certeza absoluta que su vida había tomado un giro que no podía haber anticipado. Había venido buscando su pasado y había encontrado, quizás, su futuro. Los días siguientes se convirtieron en una rutina extraña, pero reconfortante. Roberto viajaba cada mañana desde el pueblo hasta la propiedad, trayendo más suministros, coordinando con arquitectos y constructores, pasando tiempo con Elena y las niñas. Descubrió que Elena era mucho más de lo que su situación sugería. Era inteligente, culta incluso, con una historia que gradualmente comenzó a compartir con él. Había crecido en un orfanato, sin conocer a sus padres. Se había casado joven con un hombre que resultó ser violento y controlador. Sofía había nacido en medio de ese matrimonio tormentoso. Cuando finalmente había reunido el coraje para escapar, ya estaba embarazada de Lucía. Había vagado de lugar en lugar, trabajando donde podía, hasta que encontró aquella casa abandonada y decidió que allí, al menos, tendría un techo sobre su cabeza. Roberto escuchaba su historia con una mezcla de admiración y rabia. Admiración por la fortaleza que había mostrado, rabia contra un mundo que permitía que alguien tan bueno sufriera tanto. Y mientras escuchaba, se encontraba compartiendo su propia historia, el matrimonio que se había desmoronado bajo el peso de su ambición desmedida, los 2 hijos adolescentes con los que apenas tenía relación, la soledad de ser exitoso pero vacío por dentro. ¿Los extraña?, preguntó Elena una tarde, refiriéndose a sus hijos. Estaban sentados en el porche destartalado, observando a Sofía jugar en el patio, mientras Lucía dormía adentro. «Todo el tiempo», admitió Roberto, «pero creo que el daño ya está hecho.
Son casi adultos ahora, y durante años estuve demasiado ocupado para estar presente. Su madre les ha dado estabilidad, amor. Yo solo les di dinero y ausencia. Nunca es demasiado tarde, dijo Elena con convicción. Mientras haya vida, hay oportunidad de cambiar, de ser mejor. Roberto la miró, admirando cómo alguien que había tenido tan poco podía tener tanta sabiduría. ¿Cómo aprendió a ser tan resiliente? Elena sonrió tristemente. No tuve opción. Cuando tienes hijas que dependen de ti, encuentras fortaleza que no sabías que tenías. Cada mañana que me despierto y las veo respirar, encuentro una razón para seguir adelante. Fue en ese momento, en aquella conversación simple y honesta, que Roberto se dio cuenta de que estaba enamorándose. No era el tipo de amor que había conocido en su juventud, basado en atracción física y pasión impulsiva. Esto era diferente, un reconocimiento profundo de alma a alma, una conexión que trascendía circunstancias y diferencias. Elena no necesitaba su dinero para ser completa, y él no necesitaba su admiración para sentirse valioso. Simplemente eran dos personas rotas, encontrando en el otro algo que los hacía sentir un poco más enteros. Pero Roberto era consciente de las complicaciones. Él era un hombre divorciado de 52 años, ella una mujer 30 años, más joven, con 2 hijas pequeñas. El mundo los juzgaría, especularía, crearía narrativas que reducirían su conexión a algo transaccional o inapropiado. Y luego estaban sus propios hijos, que probablemente no entenderían por qué su padre estaba invirtiendo tanto tiempo y recursos en extraños. Una semana después, la construcción comenzó. Roberto había contratado al mejor equipo que pudo encontrar y les había dado instrucciones claras. Quería una casa que durara generaciones, construida con amor y cuidado. Mientras tanto, había alquilado una pequeña casa en el pueblo para que Elena y las niñas tuvieran un lugar más seguro donde quedarse durante la construcción. «Esto es demasiado», protestó Elena cuando vio la casa alquilada, que aunque modesta, era un palacio comparado con lo que habían tenido. «Ya ha hecho tanto, déjeme hacer esto», interrumpió Roberto suavemente. «Por favor, me hace sentir útil, con propósito. Hace mucho tiempo que no me sentía así». Elena lo estudió con aquellos ojos oscuros que parecían ver más allá de las palabras. «Está bien», dijo finalmente, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Que nos deje cocinar para usted. Cene con nosotras. No tiene que quedarse en el hotel comiendo solo todas las noches». Fue así como comenzaron las cenas compartidas. Al principio eran encuentros algo formales, con Roberto sintiendo que debía comportarse como invitado. Pero gradualmente, la formalidad se fue disolviendo. Sofía comenzó a trepar a su regazo después de comer, contándole historias elaboradas sobre su muñeca Esperanza. Lucía comenzó a sonreírle cuando él entraba, extendiendo sus bracitos para que la cargara. Y Elena comenzó a mirarlo de una manera que hacía que el corazón de Roberto latiera más rápido. No era la mirada de alguien que veía un benefactor o un salvador. Era la mirada de una mujer que veía a un hombre con todas sus imperfecciones y vulnerabilidades y que encontraba en él algo digno de, ¿qué? ¿Afecto? ¿Respeto? ¿Algo más? Una noche, después de que las niñas se hubieran quedado dormidas, Elena y Roberto se encontraron solos en la pequeña sala de la casa alquilada. El silencio entre ellos no era incómodo, sino cargado de cosas no dichas, de sentimientos que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. «Roberto», comenzó Elena suavemente, «necesito que sea honesto conmigo». Él la miró, sintiendo su corazón acelerarse. «Siempre he tratado de serlo». «¿Qué espera de todo esto?» «De nosotras, de mí». «Porque si hay expectativas que no puedo cumplir, necesito saberlo ahora, antes de que...». Se detuvo,
como si las palabras fueran demasiado peligrosas para pronunciar. Roberto se tomó su tiempo para responder, sabiendo que este era un momento definitorio. «No espero nada», dijo finalmente, con total honestidad. «Vine aquí buscando recuerdos y encontré algo mucho más valioso. Encontré una razón para ser mejor de lo que he sido. Encontré una familia que me recuerda lo que realmente importa. Y encontré», hizo una pausa, reuniendo coraje. «Encontré a alguien que me hace sentir cosas que pensé que nunca volvería a sentir». Elena cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo su propia valentía. «Tengo miedo», susurró, «de depender de alguien otra vez, de creer en promesas que podrían romperse, de que mis hijas se encariñen contigo y luego me vaya», completó Roberto, entendiendo perfectamente. «Es un miedo válido. No puedo prometerte que no cometeré errores, pero puedo prometerte que no desapareceré, que lo que siento es real, no un capricho o una fantasía de rescatar a alguien para sentirme mejor conmigo mismo». Se miraron a los ojos en la tenue luz de la sala. Dos personas que habían sido lastimadas por la vida de formas diferentes, pero igualmente profundas. Dos personas que habían encontrado en el otro algo inesperado y precioso. Y en ese momento, sin planificarlo, sin pensarlo demasiado, se acercaron el uno al otro y sus labios se encontraron en un beso que fue tierno y desesperado al mismo tiempo, un beso que selló algo que ambos sabían que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando se separaron, Elena tenía lágrimas en los ojos. «No sé si esto es sensato», dijo con voz temblorosa. «Probablemente no lo es», admitió Roberto, limpiando una lágrima de su mejilla con su pulgar. «Pero lo sensato no me ha hecho feliz, lo calculado no me ha dado paz. Quizás es tiempo de arriesgar el corazón en algo que se siente verdadero». Elena asintió lentamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Entonces tal vez ambos estemos locos». «Tal vez», concordó Roberto, sonriendo también. «Pero al menos estaremos locos juntos». Las semanas siguientes fueron como un sueño del que ninguno de los dos quería despertar. La construcción de la casa avanzaba rápidamente, y con cada pared que se levantaba, con cada ventana que se instalaba, parecía que también se estaba construyendo algo más grande entre Roberto y Elena. Algo que no tenía planos ni medidas exactas, pero que se sentía tan sólido como los cimientos de concreto que ahora sostenían la nueva estructura. Roberto había comenzado a pasar más tiempo en el pueblo, dejando que sus gerentes manejaran los negocios en la ciudad. Por primera vez en décadas, sus llamadas de trabajo eran breves y sus respuestas eran «mañana lo resolvemos» en lugar de soluciones inmediatas. Sus socios notaban el cambio, algunos con preocupación, otros con curiosidad. Pero a Roberto no le importaba. Había descubierto que el éxito empresarial se sentía vacío comparado con la risa de Sofía cuando él la llevaba a ver los caballos en una finca cercana, o la forma en que Lucía ahora gritaba de alegría cuando lo veía llegar. Una tarde, mientras supervisaba el progreso de la construcción, Roberto recibió una llamada que había estado temiendo. Era su ex esposa, Claudia. No habían hablado en meses, excepto por breves mensajes sobre asuntos relacionados con sus hijos, Andrés y Valentina. «Roberto, necesitamos hablar», dijo Claudia sin preámbulos, su voz llevando ese tono eficiente y distante que había caracterizado los últimos años de su matrimonio. «Los chicos me dicen que has estado desaparecido, que no respondes sus llamadas como antes. ¿Qué está pasando?» Roberto sintió una punzada de culpa. Era cierto que había estado menos disponible, aunque trataba de responder cuando podía. Pero las conversaciones con Andrés y Valentina siempre habían sido tensas, llenas de silencios incómodos y preguntas superficiales. Ellos tenían 19 y 17 años, respectivamente, y Roberto sabía que los había fallado durante sus años más formativos, siempre ausente, siempre poniendo los negocios primero. «Estoy en el campo», respondió Roberto,
observando cómo los trabajadores instalaban las vigas del techo. En la tierra donde crecí, estoy reconstruyendo algunas cosas. ¿Reconstruyendo? Repitió Claudia con escepticismo. Roberto, tienes responsabilidades. Los chicos te necesitan, especialmente Andrés. Está considerando opciones para la universidad y quiere tu opinión. Lo sé, y hablaré con él. Pero Claudia... Roberto hizo una pausa, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría la dinámica entre ellos. Conocía a alguien, a una mujer, y a sus hijas. Estoy tratando de hacer las cosas diferentes esta vez, de estar presente, de no cometer los mismos errores. El silencio del otro lado de la línea fue largo y cargado. Finalmente Claudia habló, y su voz había perdido parte de su frialdad habitual. Roberto, solo, ten cuidado. Sé que nuestro matrimonio fracasó y ambos tuvimos culpa en eso, pero no uses una nueva relación para huir de las responsabilidades con tus propios hijos. Ellos todavía te necesitan, incluso si no saben cómo demostrártelo. Las palabras de Claudia resonaron en Roberto mucho después de que la llamada terminara. Tenía razón. No podía construir una nueva vida a expensas de completamente abandonar la anterior. Andrés y Valentina merecían más que eso. Pero la pregunta era, ¿cómo balancear ambos mundos? ¿Cómo ser el padre que debió haber sido mientras construía algo nuevo con Elena y sus hijas? Esa noche, Roberto compartió su conversación con Elena. Estaban sentados en el pequeño jardín detrás de la casa alquilada, observando las estrellas mientras las niñas dormían adentro. Elena escuchó en silencio, su mano entrelazada con la de él. Tus hijos tienen que ser tu prioridad, dijo Elena cuando Roberto terminó de hablar. No había resentimiento en su voz, solo comprensión. No quiero ser la razón por la que te alejes de ellos. Ya has hecho tanto por nosotras. Si necesitas regresar a la ciudad, estar más presente con Andrés y Valentina, lo entenderé. Roberto apretó su mano. No quiero elegir, no quiero que sea una cosa u otra. Quiero encontrar la manera de ser el padre que debía haber sido y el hombre que quiero ser ahora, para todos ustedes. Entonces hazlo, respondió Elena simplemente. Invita a tus hijos a venir aquí. Déjalos conocernos, no como una presentación formal, sino naturalmente. Tal vez cuando vean lo que estás construyendo, entiendan que no estás huyendo de ellos, sino tratando de ser una mejor versión de ti mismo. La sabiduría en sus palabras lo asombró una vez más. Elena, que había tenido tan pocas ventajas en la vida, poseía una inteligencia emocional que sobrepasaba la de muchas personas con educación privilegiada. Era una de las muchas cosas que lo hacían amarla más cada día. ¿Estás segura?, preguntó Roberto. Conocer a mis hijos no será fácil. Probablemente serán escépticos, quizás incluso hostiles. Pensarán que eres, no sé, que estás conmigo por dinero o algo así. Elena rió suavemente. Roberto, he enfrentado cosas peores que la desaprobación de adolescentes. Y si realmente me amas como dices, entonces sus opiniones no cambiarán eso. Solo tendremos que demostrarles, con tiempo y paciencia, que lo que tenemos es real. 2 semanas después, Andrés y Valentina llegaron al pueblo. Roberto los recogió en la estación de autobuses, su corazón latiendo con nerviosismo. No los había visto en persona en meses, y se sorprendió al notar cuánto habían cambiado. Andrés había crecido más, su rostro mostraba más madurez. Valentina se veía más adulta, con un estilo que reflejaba su creciente independencia. El viaje hasta la propiedad fue tenso. Andrés y Valentina respondían con monosílabos, sus expresiones oscilando entre curiosidad y resentimiento. Roberto sabía que tenía que ser paciente, que no podía forzar una reconexión que tomaría tiempo construir. «¿Entonces aquí es donde creciste?», preguntó Valentina finalmente, rompiendo el silencio mientras observaba el paisaje rural por la ventana. «Sí», respondió Roberto. «Muy diferente de la ciudad, ¿verdad?». «Muy diferente», concordó Andrés, aunque su tono era difícil de interpretar.
Cuando llegaron a la propiedad, la construcción estaba en su fase final. La casa era impresionante, 2 pisos con grandes ventanas, un porche amplio que rodeaba todo el frente, un techo de tejas rojas que brillaba bajo el sol. Los jardines aún estaban por plantar, pero la estructura misma era hermosa, una mezcla perfecta de estilo tradicional y comodidades modernas. ¡Wow! Susurró Valentina a pesar de sí misma. Es hermosa, papá. Gracias, princesa, dijo Roberto, usando el apodo que no había pronunciado en años. Valentina no se encogió ante él, lo cual Roberto tomó como una pequeña victoria. Elena salió al porche cuando escuchó la camioneta. Llevaba un vestido simple pero limpio, su cabello recogido en una cola de caballo. Lucía estaba en sus brazos y Sofía se asomaba tímidamente desde detrás de ella. Roberto notó cómo Elena se tensaba ligeramente, preparándose para el juicio que sabía que vendría. Andrés, Valentina, dijo Roberto, tratando de que su voz sonara natural, ella es Elena. Y estas son sus hijas, Sofía y Lucía. El silencio que siguió fue pesado. Roberto vio cómo Andrés evaluaba a Elena con ojos críticos, notando la diferencia de edad, las ropas humildes, todo lo que confirmaba sus probables sospechas. Valentina era un poco más sutil, pero Roberto podía ver las preguntas en sus ojos. Fue Sofía quien rompió el hielo. La niña, valiente de una manera que solo los niños pueden ser, se acercó a Valentina con su muñeca Esperanza en las manos. «Hola», dijo con su vocecita clara. «¿Quieres conocer a Esperanza? Don Roberto me la regaló. Él es muy bueno con nosotras». Valentina se derritió visiblemente ante la inocencia de Sofía. Se agachó para quedar a la altura de la niña. «Hola, Sofía. Esperanza es un nombre muy bonito. ¿Por qué lo elegiste?» «Porque mamá dice que siempre hay que tener esperanza, incluso cuando las cosas son difíciles», respondió Sofía con seriedad. Algo cambió en la expresión de Valentina. Miró a Elena con nuevos ojos, viendo quizás no una amenaza o una buscadora de fortunas, sino una madre que había enseñado a su hija lecciones valiosas en medio de la adversidad. Andrés, sin embargo, permanecía distante. «Papá, ¿podemos hablar?» «A solas», dijo con un tono que no admitía negativa. Roberto asintió, sintiéndose como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. Le dio una mirada de disculpa a Elena, quien asintió con comprensión, y siguió a su hijo hacia un área apartada de la construcción. «¿En qué estás pensando?», atacó Andrés inmediatamente. «Mamá dice que has estado desaparecido, que casi no respondes nuestras llamadas. Y ahora venimos aquí y encuentras que estás construyendo una mansión para una mujer que... Papá, ella podría ser tu hija. ¿No ves cómo se ve esto?» Roberto se obligó a mantener la calma. «Sé cómo se ve, Andrés, pero las apariencias no cuentan toda la historia. Elena no está conmigo por dinero. De hecho, cuando la conocí, ni siquiera sabía quién era yo. Estaba viviendo en condiciones terribles, criando a sus hijas sola, y nunca me pidió nada». «¿Entonces qué? ¿Te sentiste culpable? ¿Decidiste jugar al Salvador?», presionó Andrés, su voz cargada de frustración y algo más, dolor. «Mientras tanto nosotros, tus propios hijos, hemos estado tratando de tener una conversación real contigo durante años y siempre estabas demasiado ocupado. Pero ahora, para ella y sus hijas, de repente tienes todo el tiempo del mundo». Las palabras golpearon a Roberto como puñetazos físicos porque eran ciertas. Él había fallado con Andrés y Valentina de maneras que no podía deshacer. «Tienes razón», dijo suavemente. «He sido un padre terrible. Estuve ausente cuando me necesitaban, prioricé el trabajo sobre todo lo demás, y no hay excusa para eso. Pero Andrés», Roberto buscó los ojos de su hijo, suplicando comprensión. «Conocer a Elena y sus hijas no fue sobre huir de mi pasado o de ustedes. Fue sobre despertar, sobre darme cuenta de que he estado viviendo mi vida de la manera equivocada. Y sí, quiero ser mejor para ellas, pero también quiero ser mejor para ustedes. No es demasiado tarde para eso, ¿o sí?»
Andrés apartó la mirada, su mandíbula tensa. Roberto podía ver la lucha interna en su hijo, el deseo de aferrarse a su enojo contra la esperanza de que tal vez, solo tal vez, su padre realmente había cambiado. «No sé, papá», dijo Andrés finalmente, su voz más suave pero aún cargada de dudas. «Quiero creer que has cambiado, pero has dicho cosas así antes, después del divorcio, y nada cambió realmente. ¿Cómo sé que esta vez es diferente?» «No lo sabes», admitió Roberto honestamente. «Solo puedo demostrártelo con acciones, no con palabras. Pero te pido que me des una oportunidad. Quédate unos días, conoce a Elena y las niñas, ve lo que estoy tratando de construir aquí. No solo esta casa, sino algo más. Una vida diferente. Una donde no todo sea sobre dinero y éxito, donde las relaciones importen más que las transacciones». Andrés lo estudió por un largo momento. «Está bien», dijo finalmente, «me quedaré unos días. Pero papá, si lastimas a Valentina otra vez con promesas vacías, si desapareces de nuevo cuando esta novedad se desgaste, no creo que pueda perdonarte otra vez». «Entendido», respondió Roberto, sintiendo el peso de esa advertencia en su corazón. Cuando regresaron al grupo, encontraron una escena que hizo que algo se ablandara en el pecho de Roberto. Valentina estaba sentada en el porche con Sofía en su regazo, mostrándole fotos en su teléfono. Elena estaba cerca, con Lucía jugando en una manta a sus pies, y había preparado limonada fresca para todos. Era una imagen de normalidad doméstica que Roberto había soñado, pero nunca logrado con su propia familia. Los siguientes días fueron reveladores para todos. Roberto había reservado habitaciones en un pequeño hotel del pueblo para él y sus hijos, pero pasaban los días en la propiedad, ayudando con los toques finales de la construcción, conociendo a Elena y las niñas. Valentina, más abierta emocionalmente que su hermano, comenzó a ablandarse rápidamente. Pasaba horas con Sofía, jugando, dibujando, contándole historias. Una tarde, Roberto la encontró hablando en privado con Elena en el jardín trasero. «Gracias por ser paciente con ellos», estaba diciendo Elena. «Sé que esto no es fácil para ustedes, verme con su padre. Al principio pensé». Valentina hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Pensé que eras como las otras, ya sabes, interesadas en su dinero. Pero he visto cómo eres con tus hijas, cómo lo miras a él. Es diferente, es real». Elena sonrió con gratitud. «Lo es. Tu padre es un buen hombre, Valentina. Sé que les falló cuando eran más pequeños y no estoy tratando de excusar eso. Pero la persona que he llegado a conocer es alguien que genuinamente quiere cambiar, que quiere ser mejor». «¿Lo amas?», preguntó Valentina directamente, con la franqueza de la juventud. Elena no vaciló. «Sí, y amo que él me haga querer ser valiente, que me haga creer que puedo dar a mis hijas una vida mejor. No por su dinero, sino porque él cree en mí, de una manera que nadie más lo ha hecho». Valentina asintió lentamente. «Está bien, pero si lo lastimas tendré que lastimarte a ti», dijo con una pequeña sonrisa que quitaba parte del filo a sus palabras. Elena rió. «Trato justo». Andrés tomó más tiempo. Observaba todo con ojos críticos, analizando cada interacción, buscando señales de falsedad o manipulación. Pero gradualmente, incluso él tuvo que admitir que había algo genuino en lo que veía. La forma en que Elena trataba a Roberto no era servil ni calculada. Lo desafiaba cuando no estaba de acuerdo, mantenía su independencia y nunca actuaba como si le debiera algo. Una noche, Roberto encontró a Andrés solo en el porche de la casa nueva, que ahora estaba casi completa. Se sentó junto a su hijo en silencio, ambos observando las estrellas. «Mamá nunca te miró de esa manera», dijo Andrés finalmente, sin apartar la vista del cielo. «Elena, quiero decir, la forma en que te mira es como si realmente te viera, no solo lo que puedes proveer». Roberto sintió un nudo en la garganta. «Tu madre y yo
Nos casamos por las razones equivocadas. Éramos jóvenes, pensamos que la ambición compartida era suficiente, pero no lo fue. Y ambos nos perdimos a nosotros mismos en el proceso. Perdí a mi familia porque estaba demasiado ocupado tratando de probar algo al mundo. ¿Y ahora?, preguntó Andrés. ¿Qué estás tratando de probar ahora? Nada, respondió Roberto honestamente. Por primera vez en mi vida, no estoy tratando de probar nada. Solo estoy tratando de vivir de una manera que tenga significado, de ser el tipo de persona que mis propios padres habrían estado orgullosos de conocer. Andrés finalmente giró para mirarlo. Está bien, papá. No voy a fingir que todo está perdonado y olvidado, pero veo que realmente estás tratando. Y Elena parece buena para ti. Las niñas también. Sofía es adorable, y hasta Lucía me sonrió hoy. Roberto sintió lágrimas picando en sus ojos. Gracias, hijo. Eso significa más de lo que puedes imaginar. Solo no nos olvides otra vez. ¿Está bien?, dijo Andrés, y por primera vez desde que llegó, su voz sonó vulnerable, como la del niño que solía esperar a su padre en casa después de la escuela, solo para ser decepcionado una y otra vez. No lo haré, prometió Roberto, y esta vez sintió el peso de esa promesa en cada fibra de su ser. Encontraré la manera de estar presente para todos ustedes. No será perfecto, cometeré errores, pero no desapareceré otra vez. La última noche antes de que Andrés y Valentina regresaran a la ciudad, todos cenaron juntos en la nueva casa. Los muebles habían llegado ese día, y aunque aún faltaban detalles, la casa ya se sentía como un hogar. Elena había cocinado una comida especial, y todos se sentaron alrededor de la gran mesa del comedor que Roberto había elegido específicamente pensando en reuniones familiares como esta. Sofía insistió en sentarse entre Valentina y su madre, charlando animadamente sobre su día. Lucía, en su silla alta, golpeaba su bandeja con entusiasmo, provocando risas de todos. Andrés incluso participaba en la conversación, más relajado de lo que Roberto lo había visto en años. En un momento, mientras Elena se levantaba para servir más comida, Valentina la detuvo suavemente. «Déjame ayudarte», dijo, y juntas fueron a la cocina. Roberto vio cómo conversaban mientras preparaban el postre, y su corazón se llenó de una esperanza que no sabía que aún podía sentir. «¿Es buena con ella?», comentó Andrés en voz baja, siguiendo la mirada de su padre. Valentina nunca se abrió así con nadie de las novias de mamá. Roberto sabía que Claudia había salido con algunas personas después del divorcio, aunque ninguna relación había sido seria. «Elena tiene ese efecto en la gente», respondió. «Te hace sentir como si pudieras ser honesto, como si no tuvieras que fingir ser alguien que no eres». «¿Es eso lo que estabas haciendo antes?» «¿Fingiendo?», preguntó Andrés. Roberto consideró la pregunta. «Creo que me había convencido a mí mismo de que la persona que estaba fingiendo ser era quien realmente era. El empresario exitoso, el hombre que no necesitaba a nadie, que podía resolver todo con dinero y estrategia. Pero estaba vacío, Andrés. Completamente vacío». Antes de que Andrés pudiera responder, Valentina y Elena regresaron con un pastel que Elena había horneado. Mientras lo compartían, con Sofía robando más glaseado, con sus dedos que comiendo pastel propiamente, Roberto se dio cuenta de que esta era la imagen que había estado buscando toda su vida sin saberlo. No la perfección, no el éxito externo, sino esta mezcla desordenada y hermosa de gente real compartiendo momentos reales. Cuando llegó el momento de despedirse al día siguiente, las despedidas fueron agridulces. Valentina abrazó a Elena fuertemente, susurrándole algo que Roberto no pudo escuchar, pero que hizo que Elena sonriera con lágrimas en los ojos. Incluso Andrés, típicamente reservado con sus emociones, abrazó a Roberto con más calidez de la que había mostrado en años. «No lo arruines esta vez, papá», murmuró Andrés en su oído. «No lo haré», prometió Roberto de nuevo.
Mientras veía a sus hijos alejarse en el autobús, Roberto sintió la mano de Elena deslizarse en la suya. «¿Fueron bien?», dijo ella suavemente. «Mejor de lo que esperaba», admitió Roberto. «Gracias por ser tan paciente con ellos, por no presionarlos, por solo ser tú misma». «No hay otra forma de ser», respondió Elena con una sonrisa. «Además, son buenos chicos, Roberto. Heridos, sí, pero buenos. Con tiempo y consistencia de tu parte, creo que podrán sanar esa relación». Roberto la giró hacia él, mirándola a los ojos. «Te amo», dijo no por primera vez, pero sintiéndolo con aún más profundidad que antes. «No solo por lo que has hecho por mí, sino por quien eres, por tu sabiduría, tu fortaleza, tu capacidad de ver lo mejor en las personas, incluso cuando te han dado razones para dudar». Elena lo besó suavemente. «Yo también te amo. Y vamos a hacer que esto funcione, Roberto. Los dos mundos, tus hijos y mis hijas, todos juntos. No será fácil, pero nada que valga la pena lo es». Tenía razón, por supuesto. Los siguientes meses traerían sus propios desafíos. Claudia teniendo preguntas difíciles sobre el futuro, Andrés y Valentina lidiando con la complejidad de tener una familia expandida, el pueblo chismeando sobre el rico empresario y la joven madre soltera. Pero en ese momento, parados frente a la casa que habían construido juntos, con las niñas jugando felizmente en el jardín recién plantado, Roberto supo que había encontrado algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar: un hogar real, construido no solo con madera y concreto, sino con amor, paciencia y la voluntad de ser vulnerables el uno con el otro. La casa estaba casi lista, pero la verdadera construcción, la de sus vidas entrelazadas y sus corazones sanando, apenas estaba comenzando. Y por primera vez en décadas, Roberto estaba completamente presente para cada momento de ella. Los meses que siguieron al encuentro con Andrés y Valentina trajeron una transformación completa en la vida de Roberto. La casa estaba terminada, y el día que Elena y las niñas finalmente se mudaron fue uno de los más emotivos que Roberto había experimentado. Ver a Sofía corriendo por las habitaciones espaciosas, eligiendo cuál sería su cuarto, observar a Elena parada en la cocina moderna, con lágrimas de gratitud rodando por sus mejillas, sentir a Lucía riendo en sus brazos mientras le mostraba las ventanas grandes que dejaban entrar tanta luz. Todo esto le recordaba por qué había tomado las decisiones que había tomado. Roberto había establecido una nueva rutina en su vida. Pasaba 3 días a la semana en la ciudad, manejando sus negocios y asegurándose de cenar al menos una vez por semana con Andrés y Valentina. Los otros 4 días los pasaba en la propiedad con Elena y las niñas. Era un equilibrio delicado, pero estaba comprometido a mantenerlo. Elena había florecido en su nuevo hogar de maneras que iban mucho más allá de lo material. Con la seguridad de tener un techo sólido sobre su cabeza y comida suficiente para sus hijas, había comenzado a soñar más allá de la mera supervivencia. Una tarde, mientras tomaban café en el amplio porche observando a las niñas jugar, ella compartió con Roberto algo que había estado guardando. «Siempre quise estudiar», dijo suavemente, casi con vergüenza. «Cuando era niña en el orfanato, era buena en la escuela. Mis maestros decían que tenía potencial, pero cuando cumplí 18 años tuve que salir del orfanato y la vida simplemente se volvió sobre sobrevivir. Conocí a mi ex esposo poco después. Y bueno, ya sabes cómo terminó eso». Roberto la miró con interés. «¿Qué te gustaría estudiar?» «Suena tonto, pero siempre me fascinó la agricultura sostenible», respondió Elena, con un brillo en los ojos que Roberto rara vez había visto. «Esta tierra es tan hermosa, tan rica. Podría ser mucho más que solo una casa. Podríamos tener un huerto orgánico, tal vez criar algunas gallinas, enseñar a las niñas de dónde viene realmente la comida». La pasión en su voz despertó algo en Roberto. «No suena tonto en absoluto, suena brillante. ¿Sabes qué? Hay cursos en línea y también hay un centro de capacitación agrícola en el pueblo vecino. Podríamos inscribirte».
Elena lo miró con sorpresa. Roberto, ya has hecho tanto. No puedo pedirte que... No estás pidiendo, la interrumpió él gentilmente. Estoy ofreciendo. Y no es solo por ti, es por nosotros, por esta vida que estamos construyendo. Si vas a vivir aquí, si vamos a hacer de esto nuestro hogar, entonces debe ser un lugar que refleje tus sueños también, no solo mis recuerdos. Las lágrimas llenaron los ojos de Elena. No sé qué hice para merecerte. Es al revés, respondió Roberto, tomando su mano. Yo soy el que no sabe qué hizo para merecerte a ti. Así comenzó una nueva fase. Elena se inscribió en cursos de agricultura sostenible y Roberto descubrió que le encantaba verla crecer intelectualmente. Ella estudiaba por las noches después de acostar a las niñas y a menudo compartía con él lo que estaba aprendiendo. Juntos comenzaron a planificar cómo transformar la tierra en algo productivo y hermoso. Sofía había comenzado a ir a la escuela en el pueblo y la transformación en la niña era notable. Ya no era la criatura tímida que se escondía detrás de las piernas de su madre. Ahora llegaba a casa llena de historias sobre sus amigos, sus lecciones, sus pequeñas aventuras. Roberto había establecido un fondo educativo para ambas niñas, asegurándose de que nunca tendrían que preocuparse por el costo de su educación. Una tarde, mientras Roberto ayudaba a Sofía con su tarea, la niña lo sorprendió con una pregunta directa. «Don Roberto, ¿por qué no vive aquí todo el tiempo con nosotras?» Roberto sintió el peso de la pregunta. «Bueno, pequeña, tengo que trabajar en la ciudad algunos días. Y también tengo que pasar tiempo con mis otros hijos, Andrés y Valentina». Sofía frunció el ceño, procesando esto. «Pero los extrañas cuando estás allá, ¿verdad? Igual que yo te extraño». «Muchísimo», admitió Roberto, sintiendo un nudo en la garganta. «Entonces, ¿por qué no todos vivimos juntos?», preguntó Sofía con la lógica simple de los niños. «Así nadie tendría que extrañar a nadie». La pregunta quedó flotando en el aire mucho después de que Sofía perdiera interés y volviera a su tarea. Esa noche, Roberto la compartió con Elena. «Los niños ven las cosas con tanta claridad», dijo Elena pensativamente, «sin todas las complicaciones que nosotros los adultos añadimos». «¿Te casarías conmigo?», preguntó Roberto de repente, sorprendiéndose a sí mismo tanto como a Elena. Elena lo miró con ojos muy abiertos. «¿Qué?». Roberto tomó sus manos, dándose cuenta de que aunque no había planeado este momento, se sentía absolutamente correcto. «Sé que no tengo un anillo aquí ahora, y sé que esto probablemente debería ser más romántico, pero Elena, te amo. Amo a tus hijas. Quiero que seamos una familia de verdad, no solo en espíritu sino también legalmente. Quiero que Sofía y Lucía tengan mi apellido si tú quieres. Quiero que sepan que nunca las voy a abandonar. Quiero despertarme contigo cada mañana y dormirme contigo cada noche. Entonces, ¿te casarías conmigo?». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena ahora. «Roberto, yo tengo tanto miedo. Miedo de que esto sea demasiado bueno para ser verdad, de que algún día despierte y todo esto haya sido un sueño». «No es un sueño», dijo Roberto con firmeza. «Es real. Tú eres real, yo soy real. Lo que sentimos es real. Y sí, tal vez las cosas no siempre serán perfectas. Tendremos desacuerdos, desafíos, momentos difíciles, pero los enfrentaremos juntos. Como esposo y esposa, como familia». Elena cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, había una determinación en ellos que Roberto no había visto antes. «Sí», dijo simplemente. «Sí, me casaré contigo». Se besaron bajo las estrellas, en el porche de la casa que habían construido juntos, y en ese momento todo parecía posible. Pero ambos sabían que el camino hacia adelante no sería tan simple como ese momento perfecto sugería.
La noticia del compromiso trajo reacciones mixtas. Valentina estaba emocionada, inmediatamente comenzando a planear detalles de la boda y preguntando si podía ser dama de honor. Andrés era más cauteloso, pero ofreció sus felicitaciones. «Solo asegúrate de que es lo que realmente quieres, papá», dijo. «No por nosotros, no por demostrar algo, sino porque genuinamente quieres pasar el resto de tu vida con ella». «Lo quiero», respondió Roberto sin vacilación, «con cada fibra de mi ser». La reacción más complicada vino de Claudia. Roberto la había llamado para informarle, sintiendo que ella merecía escucharlo de él directamente. El silencio que siguió a su anuncio fue largo e incómodo. «¿Estás seguro de esto, Roberto?», preguntó finalmente Claudia, su voz cuidadosamente neutral. «Es muy rápido. Apenas la conoces». «He pasado más tiempo de calidad con Elena en estos meses que el que pasamos tú y yo en años», respondió Roberto honestamente. «Y sé que suena como un cliché, pero cuando sabes, simplemente sabes». «Solo espero que sepas lo que estás haciendo», dijo Claudia con un suspiro. «Por tu bien, pero más importante, por el de los niños. Andrés y Valentina están empezando a abrirse contigo de nuevo. No los lastimes otra vez, persiguiendo algo nuevo y brillante». «Elena no es algo nuevo y brillante», respondió Roberto con más firmeza de la que pretendía. «Es la persona con la que quiero construir el resto de mi vida. Y eso incluye encontrar la manera de ser mejor padre para Andrés y Valentina». Después de colgar, Roberto se quedó mirando su teléfono por un largo rato. Entendía las preocupaciones de Claudia, incluso las compartía en algunos momentos oscuros de la noche, pero lo que tenía con Elena se sentía diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era la pasión ciega de la juventud, ni el pragmatismo calculado de su primer matrimonio. Era algo más profundo, más real, construido sobre honestidad mutua y respeto. Los preparativos para la boda comenzaron, pero Roberto y Elena decidieron mantenerlo simple. Sería una ceremonia pequeña en la propiedad, con solo familia cercana y algunos amigos del pueblo que Elena había hecho. No necesitaban ostentación ni grandeza. Lo que necesitaban era autenticidad. Una tarde, mientras Elena probaba vestidos en una modesta tienda en el pueblo, Roberto recibió una llamada inesperada de Andrés. Su hijo sonaba agitado, preocupado. «Papá, necesito hablar contigo. Es importante». «¿Qué pasa, hijo?», preguntó Roberto, sintiendo su corazón acelerarse. «¿Estás bien? ¿Valentina está bien?» «Estamos bien, pero...». «Papá, hay gente hablando. Gente de tus círculos de negocios. Dicen cosas sobre Elena, sobre ustedes, que ella solo está contigo por dinero, que está usando a sus hijas para manipularte. Algunos incluso están sugiriendo que deberías hacer un acuerdo prenupcial, que protejas tus activos». Roberto sintió una oleada de furia. «¿Y tú qué piensas, Andrés? ¿Crees esas cosas?» «No», respondió Andrés rápidamente. «He pasado tiempo con ella, la he visto contigo. Pero papá, estas personas tienen influencia. Podrían hacerles la vida difícil». «Que hablen», dijo Roberto con determinación. «No me importa lo que piensen. Sé la verdad. Elena sabe la verdad, y eso es lo único que importa». «¿Y qué hay del acuerdo prenupcial?», presionó Andrés. «Quiero decir, no es mala idea tener protecciones». «No habrá acuerdo prenupcial», interrumpió Roberto firmemente. «Cuando le propuse matrimonio a Elena, le propuse una vida juntos, no una transacción comercial. Todo lo que tengo es de ella también, porque ese es el punto del matrimonio. Confianza total, compromiso total». Hubo un silencio del otro lado, y luego Andrés habló con una voz más suave. «Está bien, papá. Solo quería asegurarme de que supieras lo que se estaba diciendo». Y hizo una pausa. «Estoy orgulloso de ti, por defender lo que crees, por no dejar que la opinión de otros dicte tu felicidad». Las palabras de su hijo tocaron a Roberto profundamente. «Gracias, hijo. Eso significa el mundo para mí». Esa noche,
Roberto compartió la conversación con Elena. Ella escuchó en silencio, su rostro mostrando poco de lo que estaba pensando. Cuando él terminó, ella habló con voz tranquila pero firme. Tal vez deberías hacer el acuerdo prenupcial. Roberto la miró con sorpresa. ¿Qué? No, Elena, yo no. Escúchame, lo interrumpió ella. No es porque quiera tu dinero o porque esté planeando dejarte. Es porque no quiero que nadie, nunca, pueda decir que me casé contigo por razones equivocadas. Quiero que todos sepan, incluyendo tus hijos, que estoy aquí porque te amo a ti, no a tu cuenta bancaria. Elena, no necesitas probar nada a nadie, dijo Roberto, tomando sus manos. No se trata de probar nada, respondió ella. Se trata de proteger lo que estamos construyendo. Roberto, tú has trabajado toda tu vida para crear ese patrimonio. No sería justo que yo, después de conocerte solo meses, tuviera derecho automático a todo. Esto no es sobre desconfianza, es sobre hacer las cosas correctamente. Roberto la miró por un largo momento, maravillándose una vez más de su integridad. Cualquier otra persona en su situación habría saltado ante la oportunidad de asegurar riqueza. Pero Elena estaba literalmente rechazándola, poniendo su amor por encima de cualquier ganancia material. «Está bien», dijo finalmente. «Si eso es lo que quieres, lo haremos. Pero con una condición». «¿Cuál?» «El acuerdo protegerá mis activos de antes de conocerte, pero todo lo que construyamos juntos de aquí en adelante, todo lo que ganemos, todo lo que creemos, será verdaderamente nuestro. Mitad y mitad, sin excepciones. Y esta propiedad, esta casa, esta tierra que era de mis padres, quiero que esté a tu nombre también, porque este es tu hogar, tanto como el mío». Elena comenzó a protestar, pero Roberto la silenció con un beso. «No es negociable. Si vamos a hacer esto, lo hacemos de la manera correcta. Somos socios en todo». «Socios», repitió Elena suavemente, probando la palabra. «Me gusta cómo suena eso». Las semanas previas a la boda pasaron en un remolino de actividad. Elena había terminado su primer curso de agricultura sostenible con honores, y ya estaba implementando lo que había aprendido. Había transformado una parte de la propiedad en un huerto orgánico que estaba comenzando a producir vegetales hermosos. Sofía la ayudaba después de la escuela, aprendiendo sobre plantas y tierra, desarrollando una conexión con la naturaleza que Elena nunca había tenido la oportunidad de tener cuando era niña. Roberto observaba a menudo a Elena trabajando en el huerto, con Sofía a su lado y Lucía jugando cerca en una manta. Había algo profundamente satisfactorio en ver a su futura esposa crear algo con sus propias manos, en verla enseñar a sus hijas el valor del trabajo duro y la paciencia. Una tarde, Roberto estaba en la ciudad manejando asuntos de negocios cuando recibió una llamada de Elena. Su voz sonaba extraña, tensa. «Roberto, necesitas venir a casa. Ahora». El corazón de Roberto dio un vuelco. «¿Qué pasó? Las niñas están bien». «Las niñas están bien», respondió Elena rápidamente. «Pero hay alguien aquí. Mi ex esposo. Ha venido». Roberto sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. El ex esposo de Elena, el hombre violento del que había huido años atrás, el padre biológico de Sofía, pero que nunca había sido un verdadero padre para ella. «Voy para allá», dijo Roberto, ya corriendo hacia su camioneta. «¿Estás segura? ¿Las niñas están a salvo?» «Estamos dentro de la casa, con las puertas cerradas», respondió Elena, su voz temblando ligeramente. «Él está afuera gritando. Dice que tiene derechos sobre Sofía, que he estado viviendo aquí ilegalmente, que va a llevarse a su hija». «No dejes que se acerque», ordenó Roberto, manejando más rápido de lo prudente. «Llama a la policía si es necesario. Llegaré en 2 horas». Fueron las 2 horas más largas de la vida de Roberto.
Su mente corría con escenarios terribles, con la imagen de Elena y las niñas asustadas, con la posibilidad de que este hombre violento pudiera lastimar a las personas que más amaba en el mundo. Llamó a su abogado durante el viaje, explicando la situación, pidiendo consejos sobre cómo proteger legalmente a Elena y las niñas. Cuando finalmente llegó a la propiedad, encontró un coche desconocido todavía estacionado frente a la casa. Un hombre estaba sentado en el porche, fumando un cigarrillo, con una actitud de posesión que hizo que la sangre de Roberto hirviera. Era más joven de lo que Roberto esperaba, tal vez de la misma edad que Elena, con un físico que sugería que había sido atractivo una vez, pero que ahora mostraba los efectos del descuido y probablemente del alcohol. Roberto bajó de su camioneta con movimientos controlados, cada músculo de su cuerpo tenso. El hombre lo miró con una mezcla de burla y desafío. «Así que tú eres el viejo rico que está cuidando de mi mujer y mi hija», dijo el hombre, tirando el cigarrillo al suelo y aplastándolo con su bota. «Elena no es tu mujer», respondió Roberto con voz fría y controlada. «Y dejaste de ser padre de Sofía el día que levantaste tu mano contra su madre». El hombre se levantó, su postura agresiva. «Tengo derechos. Sofía es mi sangre. Los derechos se ganan con acciones, no con biología», dijo Roberto, manteniéndose firme a pesar de que el hombre era más joven y probablemente más fuerte físicamente. «Y has perdido cualquier derecho que pudieras haber tenido cuando decidiste ser un abusador en lugar de un padre. ¿Y quién eres tú para juzgarme?», escupió el hombre, acercándose. «¿El héroe Salvador? Por favor, todos sabemos por qué estás aquí. Una mujer joven, bonita, desesperada, conveniente, ¿no?». Roberto sintió su control deslizándose, pero se obligó a mantener la calma. «Necesitas irte, ahora, antes de que esto se vuelva un asunto policial». El hombre rió amargamente. «Ya llamé a mi abogado. Voy a pelear por la custodia de Sofía. Y también voy a pelear por esta propiedad. Elena y yo nunca nos divorciamos oficialmente, sabías eso, lo que significa que técnicamente, como su esposo, tengo derecho a lo que es de ella. Y según tengo entendido, este lugar está a su nombre ahora». Roberto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Elena y este hombre todavía estaban casados legalmente. Ella nunca había mencionado eso, pero entonces se dio cuenta, probablemente porque asumió que un divorcio automático había ocurrido con el tiempo, o tal vez porque estaba demasiado asustada y sin recursos para iniciar los procedimientos legales formales. «Esto es entre abogados ahora», dijo Roberto con firmeza. «Pero te advierto, si intentas acercarte a Elena o a las niñas, si intentas asustarlas o amenazarlas de cualquier manera, usaré cada recurso que tengo para asegurarme de que pases el resto de tu vida lamentándolo». El hombre soltó una risa burlona y se dirigió a su coche, pero antes de subir se volvió una última vez. «Nos veremos en la corte, viejo, y cuando gane, te aseguro que esta dulce vida que has construido se vendrá abajo». Roberto observó cómo el coche se alejaba levantando polvo en el camino. Solo cuando desapareció completamente de la vista, permitió que sus hombros se relajaran. Se dirigió a la casa con pasos pesados, sintiendo de repente cada uno de sus 52 años. Elena abrió la puerta antes de que él pudiera tocar. Tenía a Lucía en brazos y lágrimas corrían por sus mejillas. Sofía estaba detrás de ella, aferrándose a las piernas de su madre, sus ojos grandes llenos de miedo. «Lo siento», susurró Elena. «Lo siento tanto, Roberto. Debí haberte dicho sobre el divorcio. Intenté iniciarlo hace años, pero no tenía dinero para un abogado, y él desapareció, y pensé que con el tiempo simplemente ya no importaría». Roberto la atrajo hacia él, envolviendo sus brazos alrededor de ella y Lucía. «Está bien. Vamos a resolver esto. Tengo abogados, tengo recursos.
Este hombre no va a destruir lo que hemos construido. Esa noche, después de que las niñas finalmente se durmieran, agotadas por el estrés del día, Roberto y Elena se sentaron en la sala, enfrentando la realidad de su situación. Roberto había hablado con su abogado, quien había sido directo sobre las complejidades legales que enfrentaban. El divorcio puede iniciarse inmediatamente, había dicho el abogado. Pero con su ex esposo ahora peleando, podría tomar meses, tal vez un año. Y en cuanto a la custodia de Sofía, eso será una batalla separada. Él tiene derechos parentales, independientemente de su historial, a menos que podamos probar abuso documentado. ¿Documentado?, había preguntado Roberto. Elena tiene cicatrices, tiene recuerdos. ¿Pero tiene reportes policiales? ¿Registros médicos? ¿Testigos dispuestos a declarar? Había presionado el abogado. Sin evidencia sólida, será su palabra contra la de él. Ahora, sentado junto a Elena, Roberto compartió toda esta información. Ella escuchaba con el rostro pálido, sus manos temblando en su regazo. «No tengo nada de eso», dijo Elena con voz quebrada. «Cuando él me golpeaba, yo solo lo soportaba. Estaba demasiado avergonzada para ir al hospital, demasiado asustada para llamar a la policía. Pensaba que si me quedaba callada, si era una mejor esposa, él pararía, pero nunca lo hizo». Roberto sintió una rabia que nunca antes había experimentado. «Vamos a pelear esto, Elena, con cada recurso que tengo, pero necesito que me digas la verdad sobre todo. ¿Hay algo más que deba saber? Cualquier cosa que él pueda usar en nuestra contra». Elena pensó por un largo momento, y luego algo cruzó por su rostro, un recuerdo que claramente la perturbaba. «Cuando escapé de él, tomé algo de dinero que él tenía guardado, no mucho, tal vez el equivalente a 2 meses de salario. Lo necesitaba para sobrevivir, para alimentar a Sofía, pero él podría argumentar que fue robo». «¿Dinero conyugal?», preguntó Roberto. «Técnicamente, si estaban casados, ese dinero era tanto tuyo como de él». «Él lo verá diferente», respondió Elena. «Siempre fue controlador con el dinero. Decía que él lo ganaba, que yo solo lo gastaba». Roberto tomó sus manos. «Escúchame, Elena. Nada de lo que hiciste fue robo. Estabas protegiendo a tu hija, sobreviviendo. Cualquier juez razonable lo verá así. Pero necesito que confíes en mí, que confíes en mis abogados, y que nos dejes manejar esto». «¿Y si él gana?», susurró Elena, su voz apenas audible. «¿Y si me quitan a Sofía?». «No va a pasar», dijo Roberto con una certeza que no sentía completamente. «No lo permitiré». Los días siguientes fueron un torbellino de consultas legales, recopilación de documentos y preparación para lo que sería una batalla prolongada. Roberto había contratado no solo a su abogado corporativo, sino también a uno de los mejores abogados de familia que pudo encontrar. Cada reunión revelaba nuevas complejidades, nuevos desafíos. El ex esposo de Elena, cuyo nombre era Marcos, había presentado una demanda formal por custodia compartida de Sofía, argumentando que había estado ausente por razones de trabajo, pero que ahora estaba listo para ser un padre presente. También había iniciado procedimientos para reclamar una parte de lo que él llamaba activos conyugales, incluyendo la propiedad donde ahora vivían. «Es un intento de extorsión», había dicho el abogado de Roberto. «Está tratando de asustarlos para que lleguen a un acuerdo financiero. Probablemente aceptará irse si le pagan suficiente». Pero Roberto se negaba a darle un centavo a ese hombre. No por el dinero en sí, sino por principio. Pagar a Marcos sería como admitir que tenía derecho a algo, y Roberto sabía que no lo tenía. Mientras todo esto se desarrollaba, Roberto se esforzaba por mantener una apariencia de normalidad para las niñas. Sofía había comenzado a tener pesadillas, despertándose gritando en medio de la noche. Elena pasaba horas consolándola, prometiéndole que nunca la dejarían ir con su padre biológico, pero ambos sabían que esas eran promesas que tal vez no podrían cumplir.
Una tarde, Roberto estaba ayudando a Elena en el huerto, tratando de distraerse de las preocupaciones legales, cuando Sofía se acercó con una pregunta que partió su corazón. «Don Roberto, si tengo que irme a vivir con ese señor, ¿usted me va a olvidar?» Roberto dejó caer la pala que estaba usando y se arrodilló frente a la niña. «Escúchame, Sofía. Primero, no vas a tener que irte a vivir con él. Tu mamá y yo vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de eso. Pero segundo, y esto es lo más importante, nunca te voy a olvidar. Eres parte de mi corazón ahora, igual que tu mamá y tu hermanita. Nada puede cambiar eso». Sofía lo abrazó con fuerza, y Roberto sintió lágrimas picando en sus ojos. Miró a Elena por encima de la cabeza de la niña y vio su propio dolor reflejado en el rostro de ella. Esa noche, después de acostar a las niñas, Roberto tomó una decisión. «Vamos a casarnos ahora», le dijo a Elena. Ella lo miró con confusión. «¿Qué, Roberto? No podemos. Todavía estoy legalmente casada con Marcos». «Entonces aceleraremos el divorcio. Pagaré lo que sea necesario para que sea lo más rápido posible. Y tan pronto como sea final, nos casaremos. Porque quiero adoptar a Sofía y a Lucía legalmente, quiero que lleven mi apellido. Quiero que nadie pueda cuestionar que son mis hijas tanto como tuyas». Elena comenzó a llorar. «Roberto, eso podría tomar meses, tal vez más de un año». «Entonces, esperaremos», respondió él con determinación. «Pero vamos a hacerlo, y mientras tanto, voy a pelear por ellas, como si ya fueran legalmente mías, porque en mi corazón ya lo son». Las semanas se convirtieron en meses, y la batalla legal se intensificó. Marcos resultó ser más problemático de lo que esperaban. Cada vez que los abogados de Roberto pensaban que estaban haciendo progreso, él presentaba una nueva demanda, una nueva objeción, una nueva exigencia. Roberto había comenzado a entender que Marcos no quería realmente a Sofía. Lo que quería era poder, control y dinero. Era un juego para él, una forma de castigar a Elena por atreverse a dejarlo y de extraer lo que pudiera del hombre rico que ahora la protegía. La tensión comenzó a afectar la relación entre Roberto y Elena. Ella se culpaba a sí misma por traer este caos a sus vidas. Roberto trataba de asegurarle que no era su culpa, pero las palabras solo podían hacer tanto cuando la amenaza de perder a Sofía se cernía sobre ellos cada día. Una noche, después de una audiencia particularmente difícil, donde Marcos había presentado una imagen engañosamente simpática de sí mismo ante el juez, Elena colapsó. «Tal vez debería irme», sollozó. «Tal vez si tomo a las niñas y desaparezco otra vez, esto termine. No puedes seguir gastando tu vida y tu dinero en esta pesadilla». «No digas eso», respondió Roberto firmemente, sosteniéndola mientras lloraba. «No vamos a huir. No vamos a dejar que él gane. Sofía y Lucía merecen crecer aquí, en este hogar que hemos construido, con dignidad y seguridad. Y tú mereces ser libre de él, no pasarte la vida escondiéndote». Pero incluso mientras decía estas palabras, Roberto sentía el peso de la duda. ¿Y si no era suficiente? Y si, a pesar de todo su dinero y sus recursos, el sistema legal fallaba y Sofía era forzada a pasar tiempo con un hombre que la aterrorizaba, fue durante este periodo oscuro que Roberto recibió apoyo de un lugar inesperado. Andrés y Valentina, que habían estado siguiendo la situación de cerca, decidieron intervenir. Una tarde, llegaron sin avisar a la propiedad, con una propuesta. «Queremos testificar», dijo Andrés, sin preámbulos, «en la audiencia de custodia. Queremos que el juez sepa que Sofía y Lucía tienen una familia aquí, que están siendo bien cuidadas, que tú eres un buen padre para ellas». Roberto se quedó sin palabras por un momento. «Chicos, no tienen que hacer eso. Sé que esta situación es complicada». «Exactamente por eso queremos hacerlo», interrumpió Valentina. «Hemos visto cómo es una familia disfuncional, papá. Vivimos eso.
Pero también hemos visto cómo puede ser cuando alguien realmente se esfuerza por hacer las cosas bien. Sofía y Lucía merecen eso. Y Elena también. El abogado de Roberto había pensado que el testimonio de Andrés y Valentina podría ser poderoso. Mostrará al juez que usted no está reemplazando a una familia con otra, había explicado, sino expandiendo su capacidad de amor y responsabilidad. La audiencia de custodia llegó finalmente después de 6 meses agotadores. Era un día frío y Roberto sintió cada nervio en su cuerpo mientras entraban a la sala del tribunal. Elena estaba pálida pero decidida, vestida con un traje simple que Valentina la había ayudado a elegir. Andrés y Valentina estaban allí también, sentados en la primera fila en señal de apoyo. Marcos entró con su abogado, luciendo sorprendentemente presentable. Había aprendido a jugar el papel del padre arrepentido, del hombre que solo quería una segunda oportunidad con su hija. Roberto sintió náuseas al verlo actuar. El proceso fue largo y doloroso. Elena tuvo que relatar en detalle los años de abuso, los golpes, las amenazas, el miedo constante. Marcos lo negó todo, pintándose a sí mismo como un hombre incomprendido, presionado por problemas económicos, que tal vez había cometido errores, pero que nunca había sido violento. Fue el testimonio de una vecina del pueblo lo que finalmente comenzó a cambiar la marea. Una mujer mayor que había conocido a Elena cuando ella todavía vivía con Marcos, testificó que había escuchado gritos, que había visto moretones, que una vez Elena había aparecido en su puerta en medio de la noche con Sofía bebé, pidiendo refugio después de una golpiza particularmente brutal. ¿Y por qué no reportó esto a las autoridades en ese momento?, preguntó el abogado de Marcos. Porque ella me lo pidió, respondió la mujer con dignidad. Me suplicó que no llamara a la policía, que solo empeoraría las cosas. Y yo, para mi vergüenza, respeté su deseo. Pero no pasa un día en que no me arrepienta de esa decisión. Luego vino el turno de Andrés y Valentina. Su testimonio fue emotivo y convincente. Hablaron sobre cómo habían visto a su padre transformarse, cómo Sofía y Lucía habían florecido bajo su cuidado, cómo Elena había demostrado ser una madre excepcional bajo circunstancias imposibles. Mi padre cometió muchos errores con nosotros, dijo Andrés honestamente. Estuvo ausente durante gran parte de nuestra infancia, pero con Sofía y Lucía está presente de una manera que nunca fue con nosotros, y en lugar de resentirlo, lo respeto, porque está tratando de ser mejor, de romper los patrones. Esas niñas están seguras con él y con Elena. No puedo decir lo mismo si son forzadas a estar con alguien que las aterroriza. El juez escuchó todo con expresión impasible, tomando notas ocasionales. Cuando finalmente llegó el momento de su decisión, la sala quedó en silencio absoluto. He considerado cuidadosamente toda la evidencia presentada, comenzó el juez. Y aunque el señor Marcos tiene derechos parentales por biología, esos derechos no son absolutos. La seguridad y el bienestar de la menor Sofía son mi prioridad principal. Roberto sintió que Elena agarraba su mano con fuerza. Basándome en los testimonios presentados, en la evidencia de abuso pasado y en la evaluación de la situación actual de la menor, estoy otorgando custodia completa a la señora Elena. El señor Marcos tendrá derecho a visitas supervisadas, una vez al mes, en un centro designado, hasta que pueda demostrar que ha completado tratamiento de manejo de ira y que puede interactuar con su hija de manera segura y saludable. Elena colapsó contra Roberto, sollozando de alivio. Sofía estaba a salvo, pero el juez no había terminado. Sin embargo, continuó, en cuanto a las reclamaciones del señor Marcos sobre activos conyugales, eso será determinado en procedimientos de divorcio separados. No puedo hacer una determinación sobre eso hoy. Era una victoria parcial, pero una victoria al fin. Marcos salió de la sala con su abogado, su expresión oscura prometiendo que esto no había terminado. Pero por ahora, Sofía estaba segura. Esa noche, en la propiedad,
celebraron modestamente. Andrés y Valentina se quedaron, y por primera vez todos cenaron juntos como lo que realmente eran, una familia complicada, imperfecta, pero real. Sofía, que no entendía completamente lo que había pasado, pero que podía sentir el alivio de los adultos a su alrededor, estaba más alegre de lo que había estado en meses. Jugaba con Valentina, enseñándole sus dibujos, compartiendo sus historias. «Gracias», le dijo Roberto a sus hijos más tarde, cuando las niñas pequeñas ya dormían, «por lo que hicieron hoy, por su apoyo. Sé que no ha sido fácil para ustedes aceptar todo esto». «Somos familia, papá», respondió Valentina simplemente. «Y las familias se apoyan, incluso cuando es complicado». Pero incluso en medio de la celebración, Roberto sabía que la batalla no había terminado completamente. El divorcio entre Elena y Marcos todavía estaba pendiente, y con él, la cuestión de los activos. Roberto había preparado a Elena para la posibilidad de que pudieran tener que llegar a algún tipo de acuerdo, pagar algo a Marcos, solo para finalmente librarse de él. «No me importa el dinero», le había dicho Elena. «Solo quiero estar libre de él, poder casarme contigo de verdad, poder empezar nuestra vida sin esta sombra sobre nosotros». «Lo haremos», había prometido Roberto. Cueste lo que cueste. Las semanas siguientes trajeron negociaciones tensas. El abogado de Marcos estaba presionando por una cantidad sustancial, argumentando que Elena había abandonado el matrimonio y se había beneficiado injustamente de la relación con Roberto. Era absurdo, todos lo sabían, pero el sistema legal a veces favorecía lo absurdo. Roberto estaba preparado para pagar lo que fuera necesario cuando recibió una llamada inesperada de su abogado. «Tenemos algo», dijo el hombre, su voz conteniendo apenas su emoción. «Un investigador privado que contraté descubrió que Marcos tiene antecedentes penales en otro estado. Asalto, posesión de sustancias ilegales. Nunca fue reportado aquí, pero es documentación sólida de un patrón de comportamiento». Esta información cambió completamente la dinámica de las negociaciones. Confrontado con la posibilidad de que estos antecedentes fueran presentados en corte, lo que destruiría completamente su imagen cuidadosamente construida y probablemente afectaría incluso sus derechos de visita con Sofía, Marcos finalmente cedió. El acuerdo final fue sorprendentemente simple. Marcos recibiría una suma nominal, suficiente para salvar su orgullo, pero insignificante en el gran esquema de las cosas. A cambio, firmaría los papeles de divorcio inmediatamente y renunciaría a cualquier reclamo futuro sobre propiedad o activos. Mantendría sus derechos de visita supervisada con Sofía, pero solo eso. Cuando Elena firmó los papeles finales, liberándose legalmente de Marcos después de tantos años, lloró por horas. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de gratitud. Roberto la sostuvo, compartiendo su alegría, pero también sintiéndose agradecido por lo que habían pasado juntos. «Estás libre», le susurró al oído. «Finalmente completamente libre». «Estamos libres», corrigió ella. «Ambos. Podemos empezar de verdad ahora». Y tenía razón. El camino había sido largo, difícil, lleno de momentos donde pareció que podrían no lograrlo, pero habían sobrevivido, juntos, más fuertes por las pruebas que habían enfrentado. Ahora, finalmente, podían planear su boda de verdad. No como un gesto rápido o una reacción a circunstancias, sino como una celebración genuina de lo que habían construido y lo que representaban el uno para el otro. La fecha se fijó para 3 meses después, en la primavera, cuando el huerto de Elena estaría en plena floración. Sería exactamente 1 año desde el día en que Roberto había conducido por ese camino polvoriento, buscando recuerdos y había encontrado su futuro.
Mientras se preparaban para este nuevo capítulo, Roberto reflexionaba sobre todo lo que había cambiado. Había venido a esta tierra buscando una conexión con su pasado, con los valores que sus padres le habían enseñado. Pero lo que había encontrado era mucho más. Una segunda oportunidad en el amor, una oportunidad de ser el tipo de padre que siempre debió haber sido, una familia que lo desafiaba a ser mejor cada día. Y Elena, que había comenzado con tan poco, que había enfrentado tanto, que había demostrado fortaleza que la mayoría de la gente nunca tendría que mostrar, ahora tenía un hogar, seguridad y amor. Pero más importante, tenía esperanza. La misma esperanza que había nombrado la muñeca de Sofía, la esperanza que había mantenido viva incluso en sus días más oscuros. Antes de que terminemos esta parte de la historia, quiero tomarme un momento para agradecerles a todos ustedes, queridos seguidores del canal Historias Narradas. Gracias a su apoyo, hemos alcanzado 2000 seguidores, y cada uno de ustedes hace posible que sigamos compartiendo estas historias que tocan el corazón. Si aún no se han suscrito, los invito a hacerlo ahora y a activar la campanita. Juntos, quiero que alcancemos mi sueño de llegar a 3000 seguidores. Cada suscripción, cada comentario, cada momento que pasan con nosotros significa el mundo para mí. Ahora, continuemos con esta historia que está a punto de alcanzar su momento más hermoso. La mañana de la boda amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que llevaba el aroma de las flores del huerto de Elena. Roberto se despertó temprano en la casa que había alquilado en el pueblo para pasar la noche anterior, siguiendo la tradición de no ver a la novia antes de la ceremonia. Pero la distancia física no impedía que su mente estuviera completamente con Elena y las niñas. Andrés había llegado la noche anterior y estaba en la habitación contigua. Roberto escuchó movimiento y salió a encontrarse con su hijo, quien ya estaba vestido con su traje. «Buenos días, papá», dijo Andrés con una sonrisa. «¿Nervioso?» Emocionado, corrigió Roberto. «Nervioso fue la primera vez. Esto es diferente. Esto es certeza». Andrés asintió con comprensión. «Se nota. Nunca te vi así con mamá, ni siquiera al principio. Con Elena es como si finalmente fueras tú mismo». Las palabras de su hijo tocaron algo profundo en Roberto. «Gracias por estar aquí, hijo, por darle una oportunidad a todo esto, por aceptar a Elena y las niñas. Sé que no fue fácil». «Lo hiciste fácil», respondió Andrés honestamente. «Al ser consistente, al demostrar que realmente habías cambiado. Y Elena, ella es especial, papá. Cualquiera puede verlo». Mientras tanto, en la propiedad, la casa era un torbellino de actividad. Valentina había llegado temprano para ayudar a Elena a prepararse, junto con algunas amigas del pueblo que Elena había hecho durante su tiempo allí. La transformación de la mujer que Roberto había encontrado aquel día, parada frente a una casa en ruinas, era completa. Elena se miraba en el espejo, casi sin reconocerse. El vestido era simple pero elegante, de encaje blanco que Valentina había ayudado a elegir. Su cabello estaba recogido con algunas flores del huerto entrelazadas. No llevaba mucho maquillaje, solo lo suficiente para realzar su belleza natural. «Estás hermosa, mamá», susurró Sofía, quien llevaba un vestido de niña de las flores en color lavanda. Lucía, ahora de 1 año y medio, llevaba un vestido similar y estaba más interesada en tratar de caminar por todos lados que en quedarse quieta. «Tu mamá siempre ha sido hermosa», dijo Valentina, acomodando el velo de Elena, «pero hoy brilla de una manera diferente. Es la felicidad, se nota». Elena sentía lágrimas amenazando con arruinar su maquillaje. «No puedo creer que esto esté pasando realmente. A veces todavía me despierto pensando que es un sueño». «No es un sueño», aseguró Valentina. «Es tu vida. La vida que mereces, que siempre mereciste». La ceremonia se llevaría a cabo en el jardín trasero de la propiedad, donde Elena había creado un espacio mágico con su trabajo.
Las flores que había cultivado florecían en una explosión de colores, y había un arco simple pero hermoso, decorado con rosas trepadoras, bajo el cual intercambiarían sus votos. Los invitados comenzaron a llegar. No eran muchos, algunos vecinos del pueblo que habían mostrado bondad a Elena durante sus días más difíciles, el equipo de construcción que había ayudado a levantar la casa y que Roberto había insistido en invitar, algunos colegas de negocios de Roberto que se habían convertido en amigos verdaderos con el tiempo, y por supuesto, la familia. Claudia también estaba allí. Roberto la había invitado, no por obligación, sino porque sentía que era lo correcto. Ella había sido parte importante de su vida durante muchos años, la madre de sus hijos, y merecía estar presente en este nuevo capítulo. Claudia había aceptado con gracia, y ahora estaba sentada en una de las primeras filas, viendo con una mezcla de emociones complejas, pero sin malicia. Cuando llegó el momento, la música comenzó. Era una melodía simple tocada por un pequeño cuarteto de cuerdas del pueblo. Primero caminó Sofía, arrojando pétalos de rosa con seriedad concentrada, seguida por Valentina cargando a Lucía, quien saludaba a todos con sus manitas regordetas. Y luego apareció Elena. Roberto sintió que su respiración se detenía. Ella caminaba lentamente por el sendero del jardín, sin nadie que la llevara del brazo, porque así lo había querido. «He caminado sola durante tanto tiempo», había explicado. «Quiero caminar hacia ti por mi propia voluntad, por mi propia elección». Sus ojos se encontraron, y en ese momento, todo el dolor del pasado, todas las luchas, todas las dudas, se desvanecieron. Solo existían ellos dos y la promesa de un futuro construido juntos. Cuando Elena llegó al arco, Roberto tomó sus manos. Estaban temblando ligeramente, y él las apretó con suavidad, transmitiéndole su fuerza, su certeza. El oficiante, un pastor local que conocía bien la historia de ambos, comenzó la ceremonia con palabras que resonaron profundamente. Estamos aquí hoy no solo para celebrar la unión de dos personas, sino la creación de una familia. Una familia que ha sido probada, que ha enfrentado adversidades, que ha demostrado que el amor verdadero no es solo sentimiento, sino elección, acción, compromiso. Llegó el momento de los votos. Roberto había pasado semanas escribiendo y reescribiendo los suyos, queriendo capturar todo lo que sentía. Elena comenzó, su voz firme, a pesar de la emoción que amenazaba con abrumarlo. El día que vine a esta tierra buscando mi pasado, el universo me dio un regalo que no sabía que necesitaba. Tú me diste una segunda oportunidad de ser el hombre que siempre debí ser. Me enseñaste que la verdadera fortaleza no está en acumular riquezas, sino en la valentía de ser vulnerable, de amar sin reservas, de construir en lugar de solo adquirir. Prometo ser tu compañero en todas las estaciones de la vida, tu apoyo cuando las cosas sean difíciles, tu celebración cuando sean buenas. Prometo ser padre para Sofía y Lucía, no tratando de reemplazar a nadie sino añadiendo mi amor al que ya tienen. Prometo nunca dar por sentada la confianza que has depositado en mí y trabajar cada día para ser digno de ella. Te amo, y amaré la vida que construiremos juntos hasta mi último aliento. Había lágrimas en los ojos de todos los presentes, pero especialmente en los de Elena. Cuando llegó su turno, tuvo que tomar un momento para componerse antes de poder hablar. Roberto comenzó con voz temblorosa pero clara. Cuando te conocí, yo era una mujer rota, viviendo en ruinas tanto literales como metafóricas. Estaba sobreviviendo, no viviendo. No tenía esperanza de que las cosas pudieran ser diferentes. Y entonces apareciste tú, y no solo reconstruiste las paredes a mi alrededor, sino las paredes dentro de mí. Me enseñaste que merecía dignidad, respeto, amor. Me diste el espacio y la seguridad para soñar otra vez, para imaginar un futuro más allá de solo el día siguiente. Prometo amarte no por lo que has hecho por mí, sino por quien eres. Un hombre bueno que está aprendiendo a ser mejor cada día.
Prometo ser tu compañera en esta vida que estamos construyendo, tu igual en todas las decisiones, tu refugio en los momentos difíciles. Prometo honrar la confianza que has puesto en mí y en mis hijas, y criar a nuestros niños con los valores que ambos compartimos. Te amo por todo lo que eres y todo lo que seremos juntos. El intercambio de anillos fue simple pero profundo. Los anillos que Roberto había elegido eran de oro blanco con una inscripción en el interior, construido con amor. No eran los más caros ni los más elaborados que podría haber comprado, pero eran perfectos para lo que representaban. Por el poder que me ha sido conferido, dijo el pastor con una sonrisa, los declaro marido y mujer. Puedes besar a tu esposa. El beso fue tierno y lleno de promesa, acompañado por los aplausos y vítores de los invitados. Sofía y Lucía corrieron hacia ellos, y Roberto las levantó junto con Elena en un abrazo familiar que selló no solo su matrimonio, sino la unión de sus vidas en todos los sentidos. La recepción fue alegre y llena de vida. La comida era una mezcla de platos que Elena había aprendido a cocinar y algunas delicias que Roberto había ordenado de un restaurante en la ciudad. Había música, baile, risas. Andrés dio un brindis emotivo que hizo llorar a media sala, hablando sobre segundas oportunidades y el coraje de cambiar. Valentina compartió historias divertidas sobre las primeras veces que había conocido a Sofía, haciendo reír a todos. Incluso Claudia se acercó a felicitar a la pareja. «Cuídalo», le dijo a Elena, sin rastro de amargura en su voz, «y deja que él te cuide a ti. Mereces esto, ambos lo merecen». «Gracias», respondió Elena sinceramente, «por criarlo a él, por darle 2 hijos maravillosos. Eso es un regalo que nunca podré agradecer suficientemente». Claudia asintió, y en ese intercambio hubo una comprensión mutua, un respeto entre 2 mujeres que habían amado al mismo hombre en diferentes épocas de su vida y que podían reconocer el valor en el camino de la otra. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, Roberto y Elena se encontraron solos por un momento en el porche, observando a sus invitados disfrutar. Sofía estaba bailando con Andrés, quien la hacía girar con cuidado. Valentina tenía a Lucía en brazos, meciéndola mientras la pequeña luchaba contra el sueño. «Es perfecto», susurró Elena, recostándose contra Roberto. «Todo es tan perfecto que casi da miedo». «No tengas miedo», respondió Roberto, besando su frente. «Habrá días difíciles, momentos donde las cosas no sean perfectas, pero los enfrentaremos juntos. Eso es lo que significa este día, no que todo será fácil, sino que no estaremos solos en la dificultad». Elena lo miró con esos ojos oscuros que lo habían cautivado desde el principio. «¿Sabes qué es lo que más amo de ti? Que me ves. No a la mujer pobre que necesitaba rescate, no a alguien más joven o conveniente. Me ves a mí, con todas mis cicatrices y mis miedos, y me amas de todos modos». «Es fácil amarte», dijo Roberto simplemente. «Siempre lo ha sido». La noche avanzó con más celebración, pero eventualmente los invitados comenzaron a despedirse. Andrés y Valentina se quedarían en la casa para cuidar de Sofía y Lucía esa noche, dándole a los recién casados algo de privacidad. Cuando Roberto y Elena finalmente se retiraron a su habitación, agotados pero completamente felices, se sentaron en el borde de la cama, simplemente sosteniéndose las manos. «Señora de...», comenzó Roberto, dándose cuenta con diversión que Elena ahora llevaba su apellido. «Suena extraño todavía», admitió Elena con una risa. «Como si estuvieras hablando de alguien más». «Te acostumbrarás», prometió Roberto. «Tenemos toda una vida para acostumbrarnos». En los meses que siguieron, la vida se estableció en un ritmo agradable. Roberto había reestructurado completamente su vida laboral, delegando más responsabilidades y limitando estrictamente su tiempo en la oficina. Había descubierto que podía ser igual de exitoso, trabajando menos horas, si trabajaba de manera más inteligente.
La adopción de Sofía y Lucía se completó sin complicaciones. Marcos había cumplido su palabra y no había interferido, apareciendo solo para sus visitas supervisadas mensuales, que gradualmente se volvieron menos frecuentes hasta que dejaron de ocurrir por completo. La última vez que Sofía lo vio, ella le había dicho con la honestidad brutal de los niños: «Prefiero que don Roberto sea mi papá. Él nunca grita y siempre cumple sus promesas». Roberto nunca olvidaría ese momento. Cuando los papeles de adopción fueron finales y Sofía y Lucía legalmente llevaban su apellido, lloró de alegría. Eran sus hijas en todos los sentidos que importaban. El huerto de Elena había crecido hasta convertirse en una pequeña operación comercial. Vendía productos orgánicos en el mercado del pueblo 2 veces por semana y había comenzado a dar talleres sobre agricultura sostenible para otros pequeños agricultores de la zona. Era una fuente de inmenso orgullo para ella, no solo los ingresos que generaba, sino la independencia y el propósito que le daba. Roberto la observaba trabajar, enseñar, crecer y se sentía asombrado cada día por la transformación. Esta era la mujer que había estado escondida bajo el peso de la supervivencia, la mujer que siempre había tenido este potencial, pero que nunca había tenido la oportunidad de desarrollarlo. Andrés y Valentina se habían convertido en parte regular de sus vidas. Andrés había decidido estudiar agronomía, inspirado en parte por el trabajo de Elena, y pasaba muchos fines de semana en la propiedad aprendiendo de ella. Valentina estaba en la universidad estudiando trabajo social y a menudo traía a Sofía como ejemplo en sus clases sobre resiliencia infantil. La relación de Roberto con sus hijos mayores había sanado de maneras que nunca había soñado posibles. No era perfecto, todavía había momentos incómodos, conversaciones difíciles sobre el pasado, pero había perdón, comprensión y un compromiso mutuo de seguir adelante juntos. Una tarde, casi 2 años después de la boda, Roberto estaba en el porche con Elena, observando a todas las niñas jugar en el jardín. Sofía, ahora de 8 años, estaba enseñándole a Lucía cómo plantar semillas. Valentina estaba de visita y las observaba con una sonrisa, ocasionalmente ofreciendo consejos. ¿Eres feliz?, preguntó Roberto de repente, necesitando escucharlo aunque ya conocía la respuesta. Elena lo miró con esos ojos que todavía lo hacían sentir como si fuera el único hombre en el mundo. Más feliz de lo que pensé que era posible. ¿Y tú? Completamente, respondió Roberto. Esta vida que tenemos, esta familia que hemos construido, es más de lo que merezco, pero exactamente lo que necesitaba. La merecías, corrigió Elena suavemente. Mereces ser amado, mereces ser feliz, mereces tener una familia que te valore, igual que yo. Tenía razón, por supuesto. Ambos habían cargado durante tanto tiempo con la creencia de que no merecían felicidad, él por sus fracasos pasados y ella por las circunstancias que había enfrentado. Pero habían aprendido, juntos, que todos merecen amor, todos merecen segundas oportunidades, todos merecen la posibilidad de comenzar de nuevo. ¿Sabes qué me dijo Sofía ayer?, compartió Elena con una sonrisa. Me dijo que cuando crezca, quiere ser como yo. Fuerte y valiente, fueron sus palabras. Imagine, después de todo lo que pasamos, ella me ve como alguien fuerte y valiente. Es lo que eres, dijo Roberto con convicción. Siempre lo has sido. Solo necesitabas un lugar seguro donde esa fortaleza pudiera florecer. El sol comenzó a ponerse, pintando otra vez el cielo en esos tonos dorados que Roberto había llegado a asociar con la paz. Llamaron a las niñas para la cena, y todos se reunieron alrededor de la gran mesa que Roberto había elegido específicamente para momentos como este. Mientras compartían la comida, con risas y conversaciones superpuestas, con Lucía haciendo un desastre con su comida y Sofía contando animadamente sobre su día en la escuela, Roberto sintió una profunda gratitud por cada decisión que lo había llevado a este momento.
Había venido a esta tierra buscando recuerdos, buscando una conexión con quien había sido antes de que el éxito y la ambición lo transformaran en alguien que apenas reconocía. Y había encontrado mucho más que recuerdos. Había encontrado redención, propósito, amor verdadero, familia. La casa que había construido para Elena y las niñas se había convertido en un hogar para todos ellos. Las paredes que había levantado no solo protegían del clima, sino que albergaban amor, risas, esperanza y la promesa de un futuro construido sobre cimientos de respeto mutuo y compromiso genuino. Esa noche, después de que las niñas estuvieran dormidas, Roberto y Elena se sentaron una vez más en el porche. Se había convertido en su ritual, estos momentos robados al final del día, donde podían simplemente estar juntos, sin necesidad de palabras. «Gracias», dijo Elena de repente. «¿Por qué?», preguntó Roberto, confundido. Él era quien debería estar agradeciendo. «Por ver en mí lo que nadie más vio, por creer en mí cuando yo misma no podía, por darme no solo una casa, sino un hogar, por ser padre para mis hijas cuando ellas más lo necesitaban, por amarme no a pesar de mis cicatrices, sino con ellas incluidas». Roberto la atrajo hacia él. «Tú hiciste lo mismo por mí. Me diste una razón para ser mejor, para cambiar. Me enseñaste que nunca es demasiado tarde para elegir diferente, para construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que fue». Se quedaron así, abrazados bajo las estrellas, en el porche de la casa que habían construido juntos. Una casa que era mucho más que madera y concreto, mucho más que paredes y techo. Era un símbolo de segundas oportunidades, de amor que sana, de familias que se crean no solo por sangre sino por elección y compromiso. Y mientras la noche los envolvía, ambos sabían que lo que habían construido duraría. No porque sería perfecto o sin desafíos, sino porque estaba construido sobre algo sólido, amor verdadero, respeto mutuo y la decisión diaria de elegirse el uno al otro, una y otra vez. Esta es la historia de un rico empresario que buscaba su pasado y encontró su futuro. De una madre soltera que sobrevivía día a día y encontró la oportunidad de florecer. De dos personas rotas que se encontraron en el momento perfecto y descubrieron que juntos podían construir algo hermoso de sus pedazos. Y esta es solo una de las tantas historias narradas que nos recuerdan que el amor verdadero, cuando llega en el momento correcto y con la persona correcta, tiene el poder de transformar vidas, sanar heridas y crear futuros que una vez parecieron imposibles. Y ahora quiero preguntarles, queridos seguidores de historias narradas, ¿creen ustedes en las segundas oportunidades? ¿Han experimentado momentos donde todo cambió porque alguien vio en ustedes lo que ni ustedes mismos podían ver? Compartan sus historias en los comentarios. Me encantaría leerlas. Si disfrutaron de esta historia tanto como yo disfruté narrándola, no olviden darle like a este video, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse las próximas historias narradas. Les prometo que lo que viene será aún mejor. Hasta la próxima, y recuerden, nunca es demasiado tarde para construir la vida que merecen.